Los, los ciclos biogeoquímicos son procesos que hacen que determinados elementos de la corteza terrestre, estos elementos son de tipo biológico, químico o geológico, e influyen directamente en el entorno en el que se encuentran. Algunos de estos elementos son el agua, el hidrógeno, el calcio, el oxígeno y el fósforo, entre otros más. El ciclo del carbono consiste o es aquel que involucra más procesos relacionados con la litosfera. Consiste en el desgaste y la erosión de la roca que contiene carbono, la acumulación de materia orgánica que contiene carbono, en los sedimentos y movimientos lentos de estos sedimentos a través del movimiento de las rocas, o ciclo también. También el ciclo del carbono es el ciclo biogeoquímico por el que el carbono intercambia entre la biosfera, la pedosfera, la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera de la Tierra. Tiene una mayor importancia el ciclo del carbono, ya que con ello se realiza o comprende una secuencia de eventos que es clave para la Tierra, para la vida. Describe el movimiento del carbono al ser reutilizado y reciclado por la biosfera, incluidos los sumideros de carbono. El balance global del carbono es el equilibrio de los intercambios, ingresos y pérdidas de carbono entre las reservas de carbono o entre un bloque de concreto del ciclo del carbono. Un examen de balance de las reservas de carbono o depósito puede proporcionar la información de que si éste está funcionando como una fuente o un sumidero de dióxido de carbono. El ciclo del carbono fue inicialmente descubierto por Joseph Pritzker y Antoine Lavoisier y fue proporcionado por Humphrey Darby. El ciclo del sodio fue obtenido por primera vez en estado de pureza en 1807 por el químico inglés Sir Humphrey Davy. Es un elemento fundamental en el metabolismo celular. No se encuentra libre en la naturaleza, solo se halla en la naturaleza relacionada con otros elementos. También es conocido como el recorrido que este elemento recorre la biosfera, desde los lugares donde abunda como el mineral hasta los lugares donde eh, viven los seres humanos y seres vivos, hasta regresar a su lugar de origen. Como decía, el sodio está presente en el metabolismo celular de la bomba sodio-potasio que opera dentro de la célula y en donde hay intercambio de metabolismos en los tejidos musculares y nerviosos de los seres vivos y en el ambiente. El ciclo del sodio contiene tres etapas: la etapa del agua, la etapa atmosférica, la etapa en organismos vivos. En la etapa del agua ocurre un intercambio de sodio y en las aguas, más dicho, entre las aguas y el sodio de los organismos vivos que viven en ella, quienes a su vez aprovechan el sodio y lo transportan a otros organismos vivos. Esto sucede por medio de las moléculas. En la etapa atmosférica, el sodio viaja en las tres formas de sólida, gaseosa y líquida. También el sodio está presente en el agua. Estos participan en los procesos de condensación, evaporación y de lluvia. Etapa en organismos vivos. El sodio es el que se encuentra a nivel celular y de tejidos de membranas celulares, en los que participa varios procedimientos intracellulares y metabólicos, como por ejemplo la bomba de potasio y sodio. El ciclo del hidrógeno es un proceso por el que el hidrógeno es desplazado a través del agua por alrededor de la Tierra, siendo una forma esencial en la composición química y atómica del dicho elemento. La hidrosfera llega a obtener hidrógeno solamente del agua, elemento que es formado de manera exclusiva por una combinación de oxígeno y hidrógeno.
Durante este proceso, la síntesis, el hidrógeno es producido por la disociación del agua, que llega a formar glucosa luego de peinar el dióxido de carbono. La energía producida por el sol y la gravedad convierten en forma continua el agua de un estado físico a otro. Del hidrógeno. La energía producida por el sol y la gravedad convierten de forma continua el agua de un estado físico a otro y logran desplazarla por el océano, por el aire, por la tierra y por los organismos vivos. Los principales procedimientos en este reciclaje y del ciclo purificador del agua son realizados a través de las siguientes formas. El ciclo de evaporación, que transforma el agua en un vapor acuoso. El ciclo de condensación, que convierte el vapor del agua en gotas diminutas de agua líquida. El ciclo de transpiración, que es un proceso por el cual el agua se absorbe a través de las raíces de los árboles y las plantas y pasan por medio de los vapores, llamado estos de las hojas u otras partes de estos para luego evaporarse en la atmósfera. El ciclo de precipitación. Esta se produce cayendo en forma de rocío, de lluvia, de aguanieve, de granizo y nieve. El ciclo de escurrimiento es producido cuando el agua está de vuelta al mar para que empiece de nuevo en el cielo. La energía del sol logra evaporar el agua de mares y océanos, así como las corrientes fluviales, de los lagos, del suelo y de la vegetación, llevándolo hacia la atmósfera. Tanto los vientos como las masas de aire pueden transportar este vapor de agua a varias partes del área terrestre. Ciclo del hidrógeno. La fase inicial de este proceso se da en el momento en el que un átomo de hidrógeno es unido a un átomo fuertemente electronegativo, que está en la vecindad de otro átomo que también sea electronegativo con los electrones solitarios. Esto logra hacer un enlace de hidrógeno en la que es formada una molécula. De modo que dos átomos de hidrógeno pueden formar una molécula de hidrógeno llamada también por su nombre científico H2. El hidrógeno es el componente principal en muchos ciclos bioquímicos, en la que se incluye los siguientes ciclos esenciales: del agua, del carbono, del nitrógeno y el del azufre. Motivado a que el hidrógeno es un componente en la molécula del agua, ambos ciclos están muy ligados entre sí. Igualmente, los árboles y las plantas también hacen una combinación de agua y dióxido de carbono, obteniendo del suelo y de la atmósfera para que se forme la glucosa en un procedimiento llamado fotosíntesis en la tierra. Su utilidad radica principalmente en que sirve para crear agua. De igual modo, el gas de este se puede usar para reducir un mineral metálico. En las industrias químicas es también utilizado para producir el ácido clorhídrico. También se usa el hidrógeno en la HW o soldadura atómica de hidrógeno. Asimismo, suele utilizarse como agente de elevación en los globos aerostáticos. Sin embargo, es muy peligroso ya que es altamente inflamable. Esta y otras propiedades hacen el del hidrógeno muy adecuado para ser usado como combustible. Por ser altamente inflamable, es usado como combustible en los cohetes. Cuando se le usa mezclado con oxígeno puro, generalmente se combina el hidrógeno líquido con el oxígeno líquido para crear una mezcla altamente explosiva. A pesar de esto, el hidrógeno es un combustible de lo más limpio que existe, ya que al realizar la ignición da como resultado agua simple. Por esto es que están realizando todos los esfuerzos posibles para hacer motores que funcionen con este tipo de combustible, que es muy amigable con el medio ambiente. No obstante, prescindiendo del hecho de que es un combustible muy limpio, el alto costo para producirlo en gran cantidad es lo que limita poder ser usado en un futuro próximo, tanto como autos, como uso comercial y doméstico. Por esto y más, el ciclo del hidrógeno es altamente importante y por ende necesario para la vida tanto humana como animal, así como también de las plantas que nos sirven de alimento. Y vivimos también el uso que se le da en la industria y como podrá ser usado en el futuro para diversos sistemas necesarios. El ciclo del oxígeno es un ciclo bioquímico que consiste en el paso del oxígeno en diversas formas a través de la atmósfera, el aire, la litosfera, que es la corteza terrestre, y la biosfera, que suma de los ecosistemas. Al igual que el ciclo de carbono y el ciclo de nitrógeno, es un ciclo gaseoso
Esto significa que el oxígeno está depositado principalmente en la atmósfera y no en la corteza terrestre, y es utilizado directamente desde ella sin estar combinando con algún otro elemento. Por otro lado, el oxígeno es un elemento químico no metal que naturalmente se encuentra libre en el aire y disuelto en el agua de los océanos. Constituye alrededor del 20% de la atmósfera de la Tierra, y las plantas son las únicas capaces de producirla como producto de su proceso de fotosíntesis. Solo el nitrógeno supera el cero en abundancia en la atmósfera. Y en la biosfera, la capa en donde habitan los seres vivos en el planeta, las aguas son las principales generadoras de oxígeno, pues las algas reemplazan un 90% de todo el oxígeno que se usa. Las plantas terrestres hacen el resto, y se sabe que se hace millones de años. Cuando la Tierra aún era joven, organismos primitivos que comenzaron a realizar la fotosíntesis permitieron que el cero de oxígeno creciera en abundancia y que criaturas con vida puedan existir. A través del complejo proceso de la evolución, los seres vivos dominaron el planeta, y por lo tanto la existencia del oxígeno en la atmósfera es gracias a la actividad fotosíntesis de muchos organismos. Este ciclo consiste en que las plantas producen el oxígeno durante la fotosíntesis, que se libera el aire, y el oxígeno pasa entonces a la atmósfera. Los animales, los seres humanos y demás seres autófotos y electrófotos que respiran obtienen el oxígeno, y este pasa a su cuerpo, donde es llevado a las células y tejidos para que estos puedan funcionar. Y una vez que ha sido utilizado, regresa al aire como desecho en la respiración en forma de dióxido de carbono, y la unión del carbono con el oxígeno. Las algas en los océanos y las plantas verdes de la Tierra absorben el dióxido de carbono y lo usan durante la fotosíntesis para sintetizar proteínas y conseguir la glucosa que necesitan para vivir. De nuevo, como resultado de fotosíntesis, las plantas liberan el oxígeno al aire y se completa el ciclo. ¿Por qué es importante el ciclo del oxígeno? El oxígeno es necesario para que los seres vivos realicen una de sus principales funciones, la respiración. Este elemento es imprescindible para los organismos. Sin él mueren en un tiempo de varios de segundos a horas. Según sus capacidades, gracias al proceso de respiración, el oxígeno es llevado a las células para que puedan obtener energía y funcionar de forma óptima. Aunque las plantas consumen cierta cantidad de oxígeno, son eminentemente productoras. Para ellas, absorber el dióxido de carbono es completamente necesario para comenzar su fotosíntesis y originar oxígeno como su producto, el cual sirve para producir su alimento. Una parte del oxígeno se consume durante la descomposición de los seres vivos a la litosfera, por ejemplo, a través del carbono del calcio de las conchas de algunos moluscos. El oxígeno también es imprescindible para que la combustión y otras reacciones químicas y biológicas puedan realizarse. Otra pequeña parte se convierte en el ozono, el cual forma una capa en la alta atmósfera que protege la biosfera de la intensa radiación solar e impide que el calor escape y se enfríe el planeta. En cuerpos de agua donde el nivel de oxígeno es muy bajo, ya sea por la proliferación de bacterias o algas que lo consumen todo, por contaminación u otra razón, aparece lo que se llama hipoxia. En aguas hipóxicas no suele haber vida acuática. El ciclo del nitrógeno es el circuito bioquímico que suministra nitrógeno a los seres vivos y lo mantiene circulando en la biosfera. El nitrógeno, que forma parte de la atmósfera en forma de nitrógeno, no puede ser utilizado por los animales y las plantas, y por esa razón es necesario un mecanismo para convertir el dinitrógeno a formas utilizables. De este mecanismo son responsables algunas bacterias. Así, el ciclo de nitrógeno está compuesto por procesos bióticos y abáticos. El ion amonio y el ion nitrato forman algunas de las representaciones utilizables por los animales y las plantas más importantes de este elemento en el ciclo, y así como el nitrógeno diatómico en estado gaseoso. Es uno de los ciclos bioquímicos más importantes para el equilibrio de la vida, ya que el nitrógeno es un elemento químico sumamente abundante en la composición de la materia orgánica y atmósfera terrestre. Esto quiere decir que conforma un 78% de su volumen. También dentro de este ciclo se encuentran interrelacionados los diferentes niveles de seres vivos, autótrofos
y heterótrofos, los minúsculos organismos descomponedores de la materia orgánica y el inmenso volumen de nitrógeno de la atmósfera. Este ciclo de nitrógeno se puede resumir en varias maneras, pero voy a mencionar algunas que para mí son importantes, como es la fijación de nitrógeno, que se convierte en óxido de nitrógeno por inyección y acción de los rayos, lo que ayuda a su incorporación a los suelos. Por otra parte, este elemento gaseoso es fijado por las bacterias y otros procariontes mediante procesos metabólicos diversos que lo contienen en distintos compuestos aprovechables, como el amoníaco y el ion amonio. Estos microorganismos se pueden hallar en el suelo y agua, o bien como simbiontes de las plantas, que dichas moléculas nitrogenadas son aprovechadas por las plantas que componen con ellos de diversas moléculas orgánicas. También está la traslación de los animales, que sigue la cadena trófica. El nitrógeno en las plantas pasa a los animales herbívoros y luego a los animales carnívoros, esparciéndose entre los distintos eslabones de la pirámide alimentaria. El exceso de nitrógeno es expulsado de sus cuerpos mediante la orina, que se rica en amoníaco, volviendo hacia el suelo para continuar con el ciclo. Por otra parte, la nitrificación. El amoníaco del suelo proviene de la orina de los animales por la acción de las bacterias fijadoras y sirve de alimento a otro tipo de microorganismos de acción nitrificante, o sea que descomponen el amoníaco y lo oxidan en nitritos. Y por último está la descomposición de nitrificante, que estos compuestos sirven a su vez de alimento a otro tipo de procariontes, esta vez de metabolismo nitrificante, o sea que descomponen los iones de nitrito y nitrato y obtienen energía para vivir y liberando de vuelta la atmósfera de nitrógeno en un estado gaseoso para que el ciclo pueda comenzar. Y por último y muy importante, el ciclo de nitrógeno en el agua, que no varía mucho cuando ocurre en el agua, o sea, en la superficie de lagos, mares y ríos el nitrógeno puede llegar al agua por escurrimiento, como resultado de su uso en fertilizantes hechos por los humanos o naturales. En otros casos se transmite por las cadenas tróficas marinas en las que intervienen muchos animales acuáticos terrestres en caso de alimentarse de animales acuáticos, del modo que sea este ingreso de sustancias orgánicas nitrogenadas se reparte entre los distintos depredadores, dejando un residuo de materia nitrogenada en el suelo oceánico, donde es compuesta por diversos tipos de microorganismos. Y así el ciclo microscópico entre nitrificantes y desnitrificantes se repite y vuelve a liberar el nitrógeno gaseoso de la atmósfera. Y bueno, para terminar, ¿por qué es importante el ciclo del nitrógeno? El nitrógeno es un circuito vital para la existencia de la vida, tal y como lo conocemos, ya que las formas de vida como los animales y las plantas, e incluso el ser humano, somos incapaces de fijar el nitrógeno a partir de su forma gaseosa, a pesar de que lo necesitamos enormemente para producir aminoácidos, proteínas, ácidos nucleósicos y ADN. Es por este motivo que dependeremos de la manipulación del gas por otras formas de vida, que no por microscópicas son más y menos importantes. Así como el nitrógeno llega a otros a través de una larga cadena de transmisión. Ciclo del potasio. Cuando se habla del ciclo del potasio se hace referencia a un proceso que se lleva a cabo en la superficie terrestre, en el agua y en los mismos seres vivos. Todo este proceso, ciclo de potasio, se da gracias a los elementos químicos, biológicos y geológicos que se encuentran en los lugares que se desarrolla. Las etapas con que lleva este ciclo para su desarrollo completo son tres, las cuales, sin importar su complejidad, se llevan a cabo constantemente y sin ninguna traba o falla. La primera etapa comienza cuando las rocas que se hallan en el suelo se descomponen por la misma meteorización y el potasio llega a formar parte del suelo de la Tierra. Y la segunda etapa se desarrolla una vez en el que el potasio se halla en el suelo y las plantas, por medio de raíces, absorben ese potasio además de otros nutrientes. Y por último, la última parte, que es cuando los animales consumen el potasio al alimentarse de las plantas y este potasio vuelve al suelo por el excremento del animal o cuando uno de estos muere.
Cabe mencionar que como por otra parte del desarrollo de este ciclo es que gracias a la lluvia el potasio puede continuar su curso de mantener con vida a todos los seres. Es así porque al llover el agua arrastra el potasio que está en el suelo y lo lleva a los ríos, mares y océanos para alimentar a los animales marinos. Por otro lado, los humanos también contribuyen a que el potasio siga produciéndose continuamente y lo hacen extraer rocas y parte de terrenos ricos en potasio para producir fertilizantes. En ese mismo orden, el ser humano se encarga de que los terrenos fértiles se extiendan cuando trasladan el potasio hasta otros lugares donde se necesita, y de esta manera se está acelerando mucho más el proceso que la Tierra produzca más potasio a una mayor escala. El potasio es un elemento químico al igual que el mineral que simboliza con la letra K. Del mismo modo, su número atómico es el 19, tratándose de un metal alcalino. Tiene tonalidades que van desde el blanco hasta el plateado, siendo un producto de la naturaleza. Forma parte esencial de los elementos químicos fundamentales para la vida terrestre. Las fases del ciclo bioquímico del potasio se componen por distintos procesos que ocurren de manera simultánea, y todo depende de la forma en cómo se halla el potasio, así que hay que conocer cada variante. Por ejemplo, si se encuentra en silicatos, materia orgánica y de forma iónica en la corteza terrestre. A continuación voy a mencionar algunas de las fases del ciclo del potasio. La primera fase es la retrogradación, que es una etapa mediante la cual el potasio es fijado en superficies interlaminares, específicamente en las alcadillas. Todo entra en función de las causalidades de la relación que tenga con los cationes. La etapa de la mineralización se ocupa en la descomposición de restos orgánicos mediante los microorganismos de la corteza terrestre. De este modo se absorbe el potasio presente en los organismos muertos, que abarcan animales, seres humanos y vegetales. Subsiguiente de la fase de sublización, que esta se trata de absorción del mineral presente en el suelo, lo cual ocurre a través de las plantas. Una vez que dicho elemento se va agotando, entre el medio ambiente y la constancia del ciclo de diferentes procesos químicos y biológicos. Y por último, el proceso de meteorización consiste en la descomposición del químico que sucede por agentes externos, por consiguiente puede influir a la biosfera, atmósfera e hidrosfera de forma indirecta o directa. Algunas funciones adicionales del potasio podrían ser regular el dióxido de carbono en el ambiente, equilibra el nivel del agua entre las plantas, produce adhesonida de trisulfato y potencia la activación de las enzimas. El uso del potasio por el ser humano y el ser humano. El potasio metálico es empleado para las células fotoeléctricas, mientras que el nitrato y el cloro se usan como fertilizantes. También se utiliza para fabricar pólvora, dicromato y cromato, elementos usados en la pirotecnia. Del mismo modo, el carbonato del potasio que es buscado para fabricar cristales. Y ya para concluir, ¿por qué es importante el ciclo del potasio? Es indispensable para que la vida en la Tierra sea posible y se desarrolle con normalidad. Ayuda a la síntesis de macronutrientes fundamentales para el desarrollo de distintos organismos. Con su ciclo bioquímico, el potasio es circulado entre distintos organismos vivos y sus ecosistemas, que comienza con la retrogradación para luego pasar a un estado mineral. Posteriormente, el suelo absorbe el potasio para posterior ser consumido por las plantas. Otros organismos vivos comen de las plantas, mueren y nuevamente el potasio es llevado al suelo, y así sucesivamente. En definitiva, el potasio es un mineral primordial para regular el medio ambiente. Por lo tanto, como seres humanos es importante que cuidemos nuestro planeta para que cada uno de sus ciclos se ejecute con normalidad. Y bueno, hasta aquí llegó nuestra presentación de los ciclos bioquímicos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.